Somos RD. Somos RD. RD. Hola amigos de Dominicana en Miami, de vuelta a este segmento cultural que espera llevarles cada semana contenido interesante para todos ustedes. Esta semana inicio con una serie de entrevistas que he realizado aquí en Santo Domingo. Y la primera de ellas es una entrevista que realicé a Miguel Yarul, que es el creador del guión de la película La Gunguna. Yo espero que les guste tanto como a mí esta entrevista. Disfrútenla. Entonces yo abrí y me dieron una nalgada, yo un poco más, abrí los ojos y me dieron compotas de frutas de manzana, que es la que más me gusta, y me limpiaron la boca con un pañal que tenía mi nombre bordado, y empujé el piscilo por la casa de mi abuelo en Gasco, y me dejaron en maternal, y lloré como un muchachito, y la masilla se me metía entre los dedos, masilla de muchos colores, y se me pegaba el uniforme, y me compraron un libro Nacho, y supe hacerla, y mi mamá tenía minifalda, y un pelo alto, muy alto, y era preciosa, y mi papá tenía patillas, y me empujó en una bicicleta con dos ruedas, y me caí, me pusieron algo rojo que parecía mentiolé, y que picaba tanto que era mentiolé, y la bicicleta dejó de tener rueditas, yo tuve lentes gruesos, muy gruesos de concha, y me rompí ese diente del frente cuando me empujaron jugando al topado. Y no lloré tanto como pensaba que había llorado, ni como lloré cuando me llevaron a ver la Guerra de las Galaxias. Y Darth Vader, que ahora salía de nuevo, me tapo los ojos duros, no puedo dormir solo porque Vader está en el closet. Me cruzo la cama. Hola amigos, aquí me encuentro con Miguel Yarul, escritor y guionista dominicano, escritor de este libro que se ha reeditado, Bichán. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo tú estás, Glenda? Muy bien. Súper contento. Gracias por venir. Ay, por Dios. A esta cita. Gracias a ti. Con los dominicanos de aquí, de República Dominicana, donde me encuentro, y de Estados Unidos. Miguel, este libro lo habías escrito en 2007, por ahí. Ese libro viene conmigo de mucho antes de ahí. Hay relatos que datan de los años casi de principios de los 2000, luego otros sí fueron escritos ya más cerca de la fecha de edición. Okay. Pero el compilado yo puedo decir que se remonta al principio de los años, final 90, principio de los años 2000. Ok, este libro fue reeditado por Semi Books. Correcto. ¿Cómo fue la experiencia de reedición? Porque te escuché, fuimos a su presentación, que fue en la galería de Lailo Ritzel, que vamos a estar pasando algunas de las tomas, y dijiste que enfrentarte a esos textos que habías escrito ya hace un tiempo fue duro. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tú eres escritora, yo no tengo que decirte lo que es revisar literatura, principalmente una literatura con una data tan antigua ya de algunos casi 10 años sin haberlo revisado. Pero la primera edición del libro yo siempre pensé que había quedado con una deuda, una pequeña deuda de revisión, una deuda en que muchos de los cuentos yo los sentía, no voy a decir incompleto porque no quedaban incompletos, pero sí yo quería rebotar estos cuentos con alguien en quien yo confiara. En ese momento el proceso de edición descansó completamente sobre nosotros. Y yo sí, cuando cogía los textos, yo decía, esto puede mejorar. Básicamente una corrección de estilos, ni siquiera era el contenido. Yo creo que la forma estaba ahí. Perdón, el fondo estaba ahí, pero habían ciertas cosas que merecían ser revisadas. Por casualidad me encuentro con Pedro en un programa de radio. Pedro Cavilla. Pedro Cavilla, que es el editor y la cabeza de Semibook. Y nos empezamos a conversar sobre qué está haciendo cada quien. Estábamos precisamente conversando sobre adaptaciones de historias. El programa era sobre adaptaciones de historias a cine. Y tuvimos 2 horas maravillosas hablando allí, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y a la salida nos quedamos hablando, me dijo, ¿en qué tú estás? Bueno, yo estoy en esto, él acababa de publicar Rainbow, la novela. Sí.
Yo le dije, Bueno, que "Mira". dio pie a la película también. Correcto, exacto, que de ahí, o sea, que teníamos una trayectoria muy similar, Ya. aunque nunca nos habíamos encontrado porque la película La Laguna salía también de un cuento, Rainbow salía de una novela, o sea, que teníamos muchísimas cosas en común y no habíamos tenido la oportunidad todavía de encontrarnos. Y yo le dije, bueno, mira, yo tengo estos textos que luego de la película mucha gente se quedó esperándole para leerlo, pero yo necesito a alguien en quien confiar y con quien yo rebotar estas ideas. Ya. Y a partir de ahí surgió ese proceso, yo me encerré con el manuscrito a revivir, a intentar de mantener el espíritu de los cuentos sin alterarlo, que yo creo que es lo más importante. Y la frescura, pues yo creo que un gran valor de esos cuentos es que son muy frescos. Entonces yo siempre tuve miedo de que la revisión le aplacara un poco la frescura que tú recibías cuando lo leías por primera vez. Y ahí empezó un pequeño rebote de Pedro y yo, y bueno, llegamos a lo que tienes en la mano. Yo les recomiendo todos los cuentos, les recomiendo especialmente Kilómetro 29, que vamos a leer aquí. Ese es el selling point, ese es el que vamos a leer aquí, vamos a leer y dichar el artículo al libro. Y sin más preámbulo, yo los quiero dejar con Miguel y con Ernesto, que van a hacer una lectura de estos dos cuentos, que son dos cuentos yo creo que muy importantes dentro de la literatura dominicana. Y eso es lo que yo creo de este libro, es un libro importante dentro de la literatura dominicana. Vamos a darle un aplauso. Y para mí ha sido una grata sorpresa realmente, porque es un libro con 14 historias. 15 con la larga. 15 con la que da pie a la Gunguna, que es Montaz. Yo veo que tú narras muchos de los cuentos en tercera persona. A mí, por ejemplo, se me hace difícil narrar en tercera persona. Lo he hecho, pero es un poco difícil. A ti se te da súper fácil. Háblame de esas narraciones. ¿A ti se te hace más fácil en tercera persona narrar o te lo demanda la historia? Sí, yo creo que cada historia viene con su propio formato. Yo creo que todo escritor anda en una búsqueda de algo fresco, de algo... y para mí los cuentos son el mejor formato para experimentar. Entonces yo me doy la oportunidad de jugar muchísimo con eso, con las voces. A veces cambio de tercera a primera, a veces juego con los tiempos, que es lo que pasa con Montaz, que es una historia que está rota en toda la estructura del tiempo. O sea, que a mí me encantan los cuentos precisamente por esa libertad que te da. Yo no sé de qué se me da mejor si escribí en primera, en tercera. Lo que sí te puedo decir es que más que la voz en la que narro, yo lo que busco es que el narrador suene honesto, en cualquiera, suene convincente en cualquiera de los, ya sea en primera, en tercera, en plural muchas veces. Hay muchas historias, hay una historia ahí que tú no sabes si la estás narrando en tercera o en primera y al final tú te das cuenta de que en el último tercio Tú del juegas cuento... mucho con el lector, juegas muchísimo. Sí, no Hay tanto un jugar. Hay un coqueteo sí. entre lector, lo haces parte realmente y lo bufeas mucho. Lo bufeas mucho porque al final tú a veces no esperas lo que pasa al concluir la historia. Y eso A es mí bien me interesante. encanta ese término de coquetear. No quiero pensar en engaño. No pero quiero, yo no quiero. uso el término bufear porque Sí, no, bufear claro. es divertido. Claro. O sea, es y como me una encanta complicidad. que tú seas cómplice, que tú tengas que participar y no saber en qué pies estás parado. Claro. Yo creo que esa es la gran paga de un cuento bien escrito. Es que un final el cuento no tiene muchas Que veces te rete. Exacto, no tiene la profundidad, tú no tienes el tiempo para desarrollar un personaje como una novela o un plot. Y el gran reto del cuento es que tú lo recuerdes y vuelvas y lo visites. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en la que se presenta. En ese sentido, de hablar de novela, de cuento, ¿te has planteado escribir novela? Yo terminé mi primer intento de novela, ya está listo, el primer draft. Yo no sé si fue un reto, yo creo que realmente la novela es una validación de un escritor, yo creo que es un formato al que todo el mundo tiene que acudir eventualmente. Ya yo había pasado por guión, yo había pasado por el formato de canciones populares, canciones de rock, había hecho literatura y me faltaba la novela, me falta el teatro, que es algo que estoy empezando a estudiar porque tengo una obra en la cabeza y quisiera poder hacerlo. Pero la novela la acabo de terminar y de todos los procesos fue el más difícil, el más largo. ¿Por qué el más difícil? Bueno, porque una novela puede desviarse, una novela puede cansarte a ti, puede cansar al lector. Tú tienes que encontrar la profundidad en la historia, tú tienes que enriquecerla.
Tú tienes que todo el tiempo, todo el proceso, tú te estás preguntando, a diferencia del cuento, si la historia vale la pena. Si la historia es una historia que soporta ser contada durante tanto tiempo, durante tantas páginas, y merece mi tiempo y el tiempo del lector. O sea, que es una pregunta que tú siempre, por lo menos yo, que no me pasa con los cuentos, porque los cuentos son como un corrientazo. Okay. Y el cuento... Tiene un knockout. Es un knockout y yo te tumbé. Pero en la novela es a 15 rounds y es una pelea y todo el tiempo tú tienes que ser muy fiel a lo que estás contando. Okay. Cualquier personaje en cualquier página te coge por una izquierda y te pierde credibilidad. O sea que para ti el proceso ha sido más complicado. Lo más complicado que yo he hecho a nivel de literatura y cine es escribir una novela. Te voy a explicar también por qué con respecto a escribir guiones. Cuando tú estás escribiendo guiones, aunque tú no quieras, tú tienes un set de reglas que tú vas siguiendo y eso en algún momento te hace más fácil el proceso. Porque tú sabes que en la página 25 algo tiene que pasar. Tú sabes que en la página 66, si tú tienes un twist, mucho mejor. Tú sabes que a la página 90 tú tienes que... Eso me comentaba mucho también Pedro Cavilla, que lo entrevisté una vez. Lo mismo que me estás diciendo, que hay una estructura, Exacto. que sabes que tiene que pasar tal cosa en unas páginas. Y si está bien hecho, tú lo ves en la pantalla. Tú coges tu reloj en el minuto 23 y tú puedes... La novela es más libre. La novela es un animal que ella es la que va diciendo qué es lo que va a pasar. Indomable casi. Bueno, hay que domar eso. Los que la doman, para mí, son los que realmente terminan siendo validados. De las novelas que has leído últimamente, no te voy a decir en toda tu vida, porque sería, me imagino que has leído mucho, se nota en lo que escribes. Sí, yo leo mucho, sí. ¿Cuáles son los autores que últimamente más te han impactado? No los que más te gustan, sino que últimamente has hecho clic con ellos. ¿Dominicanos o extranjeros? La novela que más me ha gustado de los últimos tiempos se llama Let the Great World Spin, que es de Colin McCallum, que ganó, siendo premio, ganó muchísimo. Son 3 historias contadas el día que el trapecista cruzó las Torres Gemelas. Y él cuenta esas 3 historias de una manera maravillosa. A propósito de su muerte, leí a Philip Roth ahora con El Human Stain, que era una novela que yo intentaba leer. Y al finalmente dije, bueno, yo voy a empujar y voy a terminar, y me pareció muy densa, pero fuera de este mundo. Okay. Ahora mismo estoy leyendo El Ferrocarril Subterráneo, que fue la que ganó todos los premios hace un par de años, una novela de esclavitud, que es muy decente. Me gusta mucho cómo escribe Rita, de aquí del patio, me gustó mucho La Mucama, me gusta cómo escribe Pedro. Tengo muchos libros. ¿Por qué te gusta cómo escribe Rita y Pedro? La estética, lo que escriben, la forma. O sea, Rita es un huracán. Tú coges a Rita y tú no sabes para dónde te va a llevar. Su lenguaje es único. Tú sabes que la está leyendo a ella de la primera página. Tiene un sello. La Estrategia de Chochue, que es un libro que yo tengo siempre cerca, porque me parece que como debut es un libro muy poderoso y que realmente tú en la página te dabas cuenta de lo que ella podía hacer y lo que ella está realmente cumpliendo. Es súper arriesgada, no tiene ningún tipo de miedo ni de temor a ponerse en el papel. Hay mucha gente que lo piensa, tú ves, Rita no, Rita tú lees lo que ella realmente está ahí, no hay. O sea que yo admiro muchísimo la honestidad de su trabajo y aparte el ritmo. Yo creo que es un ritmo violento, como la música de ella, se refleja muchísimo. La literatura es Rita mambo, violento. Hablando de eso, tú también eres músico, o sea, eres baterista. Sí. Y recuerdo el nombre de Regata, así me viene a la mente, y recuerdo esos conciertos que hacían casi siempre con pocas personas, que eran bien íntimos, pero tuvieron una época, ese grupo, una época bien importante para el rock dominicano. Así es. Yo siento que la música está, siento o no, está la música aquí dentro porque hay referencias. Correcto. Realmente, intertextos, el libro tiene muchos, pero también el ritmo con el que tú narras. Es una batería constante, esto es una batería. O sea, que hay platillos, o sea, de verdad. Tú hablas de Rita, que eso es un mambo, pero tú eres un rock dominicano. Cuéntame cómo ha permeado, yo lo puedo ver como lectora, pero el que no haya leído y quieras explicarle un poco de cómo ha permeado la música, tu literatura. Yo me levanto, yo oigo música, me acuesto, yo oigo música. La música, desde que yo tengo 14 años, ha sido el centro de mi vida. Yo, de hecho, dejé de hacer música porque tuve que ponerme a estudiar. ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero civil. Oh, Dios mío, pero esto es muy
Un poco sea, complicado. muy diferente. Un poco complicado, ese es otro programa. Más largo. Más largo. Pero ¿qué te digo? Yo he escrito mi último guión, yo lo escribí oyendo un solo disco, el mismo disco. Porque ¿Qué disco? Es un disco de Alabama Shakes que se llama Boys and Girls. Porque yo creo que lo que tú escuchas se permea en lo que tú escribes. Y a mucha gente le entra visual, a mucha gente le entra, o las cosas se le dan. Hay que buscar cuál es el detonador. Cuando tú estás escribiendo, hay varios detonantes que son distintos. Hay gente que la conversación lo detona, hay gente que camina, hay gente que sale, tú sabes mejor que nadie, hay gente que sale a observar. A mí la música es lo que más me detona. Y muchas veces el ritmo de lo que estoy oyendo, o el sentimiento, o el feeling de todo lo que estoy escuchando, obviamente transpira en lo que estoy escribiendo. Yo acabo de subir el playlist del libro a las redes. O sea que son las 30 canciones que habitan en el libro, que están dando vuelta por todos sitios, y yo creo que engloba muy bien el espíritu de lo que yo venía escuchando o lo estaba usando como referencia al momento de escribir esas historias. Yo creo que la música unifica. Yo creo que Pedro se interesó por ese libro por un cuento que habla sobre Pink Floyd. Ese kilómetro 29. Y yo creo que la música te acerca a mucha gente. Es algo que tienen afín. Yo te puedo hacer una descripción de un paisaje y a lo mejor tú estás viendo un paisaje y yo estoy oyendo otro. Pero yo pongo la estrofa de una canción y estamos oyendo la misma canción. Inmediatamente nos unificamos en un sentimiento. Quizás los sentimientos son distintos, pero al menos sabemos que estamos sintiendo algo sobre algo palpable. Y ni habla de que una línea bien escrita de cualquier canción es mejor que párrafos y párrafos, y párrafos de literatura mal escrita. Entonces, no es ni siquiera consciente que yo lo hago, es que no lo puedo evitar. Por ejemplo, Montase, Luis Díaz. La Gunguna entera es mi etapa de crecer como rockero admirando a Luis, de todo lo que hacía con Transporte. Que yo siempre quise hacer algo parecido, que no podía, porque ¿quién hace cosas como Luis? Y tú lo sientes en el cuento. El cuento desde que empieza hasta que termina tiene esa violencia de la música de Luis, pero también tiene algo de ternura, porque Luis tiene mucho de crítica, pero es una crítica que viene de un lugar de vamos a ser mejor las cosas. Esto está muy mal, pero y yo creo que tiene mucho de eso. Debe ser muy especial, con un gran corazón. Increíble. Realmente. Yo veo en estas historias de Bichan que abordan un tema que es la pérdida. Sí. Es como algo que las une, las historias, como el tema de la pérdida, ya sea la muerte, la pérdida moral, la pérdida económica, de oportunidades. ¿Cómo alguien que estudió ingeniería, que fue músico, era un músico jevito, porque él era uno de estos jevitos de los años 90, yo me acuerdo de ti, Miguel, cómo una persona que ha crecido en un Santo Domingo con posibilidades de salir adelante en cuanto a estudios, en cuanto a oportunidades económicas, de estudiar y poder ver a raíz de tu trabajo el fruto de todo esto. ¿Cómo narras tú un Santo Domingo tan marginal sin burlarte de la marginalidad, sino asumiéndola como parte del país donde tú vives, pero no perteneciendo ahí? ¿Cómo puedes lograr eso, Miguel? Somos RD.